La cuestión que es la meditación de la palabra de Dios. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar y vamos a decirle gracias, Señor, por los cánticos. Bendito Dios nuestro Padre, te damos gracias, Creador de los cielos y la tierra, porque nos da el privilegio de poder adorarte a través del canto. Muchas gracias, Padre, porque nos regala esta tarde maravillosa para también escuchar tu palabra. Y después de la comida material, que estaba muy buena, ahora va el alimento espiritual. Háblanos a nuestro corazón, mi Dios. Perdona nuestros pecados y nuestras debilidades. Y háblenos con amor y con su palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias. Tomemos nuestros asientos allí. Bien, tenemos alrededor de unos 30 minutos para poder hablar de la palabra de Dios en esta tarde, ¿verdad? Así que estamos contentos porque está nuestro amigo Alfredo acá con nosotros, ¿verdad? Que continúa con nosotros. Lo invitamos todos los sábados, ¿verdad? Todos los sábados, todos los martes. Y aquí lo queremos tener. El Señor puede transformar nuestras vidas, pues para Él no hay nada imposible. Esta tarde vamos a hablar acerca de las finanzas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la finanza y la benevolencia que tienen que tener los hijos de Dios. Porque si en nuestro corazón hay amor a la causa, no va a ser imposible donar para la obra de Dios. Así que esta tarde no vamos a hablar de algo, una imposición, más bien vamos a hablar de algo que es por amor a la obra, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros cómo en el Antiguo Testamento era una ley, una obligación el dar, y se le imponía a la gente una cantidad en particular, ¿verdad? A eso se le conoce como la ley del diezmo. Entonces esa ley era una obligación, era una ley, ¿verdad? Era una exigencia, era algo que si no se hacía, pues entonces no estaba guardando la ley y por tanto era pecado. La Biblia dice que en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando comenzó una tribu a administrar en el santuario de Jehová, acuérdense cuántas tribus eran, 12 tribus. Entonces había una que esa tribu se quedó sin heredad. Llegó a la Tierra Santa, pero tristemente en la Tierra Santa no había propiedades para ellos. Entonces a ellos se les dijo que hicieran un trabajo mejor. Y ese trabajo era administrar el santuario de Jehová. ¿Creen que no era una labor maravillosa? Buenísimo labor, ¿verdad? Buen trabajo. Pero viene Jehová, y como Jehová no se queda con nada, Jehová dio y dijo: voy a darle una remuneración a los que van a trabajar en mi santuario y en mi lugar en la tierra. Voy a darles un pago. Es que Dios así es, no se queda con nada. Dice que ningún trabajo en el Señor, dijo Pablo, es en vano. Todos los trabajos tienen una remuneración. Entonces, estos hombres llamados los levitas tenían que ser de la descendencia de Aarón y de la tribu de Leví. Ellos no tenían heredad ni propiedad, pero dice Jehová: yo soy la heredad de ustedes. ¿Y qué más quería? ¿Qué tal si Dios le dice: no te preocupes, yo soy tu heredad, hombre? No te preocupes, que no te van a dar herencia, no hay problema, yo soy tu heredad. Y lo maravilloso de esto es que Dios ordenó que esa tribu estuviera allí velando en el santuario por todos los utensilios, ¿verdad? Que le faltaba aceite al candelabro, ellos ponían aceite al candelabro, andaban arreglando las cosas, las cortinas. Ese es el trabajo de ellos. Entonces dice la Biblia que el Señor hizo un trato con ellos. Les dijo: no van a recibir heredad, pero no se preocupen, no los voy a dejar desamparados a ustedes. Ustedes no van a quedar desamparados. Yo voy a hacer. Y vamos a leer el libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18.
Números capítulo 18, versículo 20 en adelante, dice este escrito lo siguiente. Capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Podían tener más heredad? No, ellos tenían más todavía que los hijos de Israel. Yo soy tu heredad. ¿Y qué más quiero yo con que Dios sea mi heredad? ¿Para qué quiero terreno ya? Pues? Si Él es mi heredad. Estaban felices los levitas. Los levitas desempeñaban el trabajo en el santuario. Él dice: no se preocupen, porque no lo puedes amparar. Yo soy la heredad de ustedes. No va a tener herencia en la tierra, pero yo soy la de ustedes. Vamos a ver. Dice: y he aquí, yo he dado, dice Jehová, por orden de Él, mandato de Él. Y he aquí, Jehová dijo a Aarón, dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, ¿cómo? Por heredad. ¿Y por qué? Por el trabajo que ellos van a desempeñar en el santuario, por su ministerio. ¿A dónde? Dice, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No hay trabajo que sea en vano. Si van a trabajar ustedes en el santuario, pero yo les voy a pagar bien, hijos míos. Yo soy de la edad de ustedes. Y todos los diezmos de todas las 11 tribus van a ser de ustedes. Les voy a dar todos los diezmos de Israel a ustedes. Ustedes no van a pasar hambre. No van a pasar hambre. Miren, en el pueblo de Dios, ahora nosotros acá, y como vemos en cualquier lugar, ¿verdad?, donde vayamos nosotros, vemos gente pobre. Gente que tal vez no tiene. Bueno, nosotros hemos pasado eso. Pero el pueblo de Israel no pasaba calamidades. Porque los que tenían ayudaban a los que no tenían. Los pobres en Israel no eran considerados pobres, porque los que tenían, dice que le daban el diezmo a levita. Y entonces Jehová dice: voy a asumir el cargo también de estos pobres, de los pobres. Y entonces dice: también désenlos al pobre. Y las viudas también que estaban, désenlos a la viuda también. Désenlos al forastero. Así que la Biblia registra por lo menos 4 diezmos entregados, uno a los levitas, otro a las viudas, otro a los huérfanos y otro a los forasteros, a los pobres. Así que no había calamidad. Y ese era el modelo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ese era el modelo. Dios no desampara a sus hijos y no los desamparó nunca. Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio, vamos a ver aquí usar esto. Deuteronomios, capítulo 26. Deuteronomio 26. Y vamos a leer acá. Versículo 11 en adelante. Y te regocijarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Tú, ¿quién más? El levita, el forastero, o el prosélito que esté en medio de ti. En el tercer año, el año del diezmo, así que ¿cada cuántos años era? Cada año. ¿Cuántos años era? 22. Dice, en el tercer año, ¿cada cuántos años era? En el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás, lo entregarás ¿a quién? Número 1, al levita. Número 2, al extranjero o al forastero. Número 3, al huérfano. ¿Y a quién más? A la viuda. Y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y sean saciados. Solo ahí, ¿cuántos diezmos se cuentan? ¿Cuántos diezmos se cuentan ahí? 4 diezmos. Eran entregados al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. Era entregado el diezmo. Y de esa manera no había pobreza en Israel.
Ese era el modelo que Dios tenía. Era una ley que Dios había puesto y establecido, en primer lugar, a los levitas, porque ya vimos que ellos trabajaban en el santuario. Y también a los pobres. Por eso, ese detalle que tenía Dios, ese cuidado que tenía Dios de su pueblo, lo tiene hoy siempre. Lo tiene Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a decir, no, hay que hacer morir el hambre los pobres, que coman solo los que tienen? ¿Creen que va a hacer eso Dios? No, eso no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Nunca lo fue y nunca lo va a hacer. Siempre Dios tiene cuidado de sus hijos, de los que no tienen. Entonces dice el Señor acá que los que tenían, las 11 tribus mantenían a los levitas, les daban el diezmo, y a la viuda, al forastero y al huérfano. Nadie era pobre en Israel, todos tenían comida. De esa manera Dios cuidó a su pueblo durante tanto tiempo, durante mucho tiempo, antes que entrara la ley del diezmo. Porque algunos se han preguntado y se han dicho, ¿y por qué entonces Jacob dio los diezmos? Vamos a hablar acerca de esto porque hay quien dice, ve, allí no había una ley, pero sí se daba el diezmo. Jacob fue uno de los que hicieron una promesa. La palabra voto, que está en Génesis 28:20, y así de esa manera, dice la Biblia, vamos a leerlo, Génesis capítulo 28, versículo 20. Ahí está escrito algo. Miren qué generosidad, ¿verdad? Cuando nace de adentro del corazón, Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice Jacob así, promete, pero le dice al Señor, tú tienes que hacer esto. Capítulo 28 y versículo 20. Dice, vamos a buscarlo acá. Vamos a ver cómo dice. Génesis 28:20. Y Jacob hizo un voto solemne. ¿Qué hizo Jacob? Un voto solemne diciendo, si Adonai Dios estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser para mí mi Dios, y dice, entonces esta piedra que puse como cabecera, será para mí casa de Dios, y de todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Qué generosidad, ¿verdad? De este hombre, Jacob. Pero le está diciendo al Señor, tú tienes que hacerme esto, Señor, hazme esto. Y él hace un voto. Ahora vamos a hablar de las dádivas en el Nuevo Testamento. Porque aquí no había ley, como ahora ya no hay ley del diezmo. En esta parte de Génesis 28:22 es antes de la entrada de la ley del diezmo. Es antes de la entrada. Pero vean ustedes que a Jacob nadie le obligó. De su corazón dijo, yo voy a hacer un voto. ¿Qué es un voto? Un voto significa una promesa solemne que alguien le pueda hacer a Dios. Una promesa solemne. Vamos a ver como ejemplo lo que dice Deuteronomio 23:21. Voto. Proverbios, Deuteronomios, capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23:21. Vamos a ver qué es un voto. 23:21. Otra vez aparece esa misma palabra y dice, cuando hagas algún voto a Dios, tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará de ti, y esto se convierte, si no lo haces, ¿en qué? En pecado. Así que si yo digo esta semana voy a apartar mi décima para Dios, y de mi corazón está saliendo y no lo hago, me cuenta como ¿qué? Como un pecado. Me cuenta como un pecado. ¿Para qué prometo? ¿Para qué? O sea, el problema es prometer y no cumplir.
Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. 5:4. Y ahora estamos en las dádivas del Nuevo Testamento. ¿Acaso Dios no demanda siempre ayuda para su obra, su ministerio? ¿Cómo no? Cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. Así que debemos cumplir nuestras promesas, nuestros votos. Se cuenta la historia de dos hombres en el Nuevo Testamento, dos personas, no dos hombres, un hombre y una mujer, ¿verdad? Que está en Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira no lo vamos a leer porque ustedes lo saben de memoria. Eso lo saben de memoria. Dice que vendió las heredades y la trajo a los pies, pero antes sustrajo una parte. Pero la pregunta, ¿y ellos qué habían prometido? Todo. Darlo todo, así como está haciendo allá Jacob, ¿verdad? El padre de Israel está haciendo un voto. Estos dos hicieron un voto y dijeron, lo que nos den lo vamos a llevar a los pies de los apóstoles. Pero cuando vieron que era mucho dinero, dijeron, sustraigamos una partecita, ¿verdad? No se va a echar de ver, nadie nos va a ver, sustraigamos un poquito. Pero no contaban con la astucia del Señor, ¿verdad? Dios donde quiera estar. Para Él no hay nadie que escape. Entonces llegan y dice Pedro, miren qué interesante, les dice, capítulo, vamos a leer porque hacer que diga algo que no está escrito y es pecado. Entonces dice, Hechos capítulo 5, versículo desde el 1, dice, entonces cierto varón nombrado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? Así que esa propiedad, le dice, era tuya. ¿Para qué lo propusiste? ¿Cuál era el problema? Porque no lo daba todo, era el problema. No, el problema era que no... Exacto. El problema es que él había hecho una promesa, un voto, como lo hizo Jacob. Y como dice Deuteronomios que el que no cumple su voto le es contado como pecado. Entonces dice Pedro, ¿y por qué pusiste en tu corazón mentirle a Dios? ¿Por qué? Teniendo la propiedad no era tuya, pues. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te obligó? En otras palabras, mis hermanos, lo que a Dios le vamos a dar no tiene que ser obligado. Pedro le dice, no era tuya. Nadie te estaba exigiendo. Mire, y vendida, no estaba en tu disposición. A tu disposición, estaba a su disposición, a su entera disposición. Él hubiera dicho, no lo vamos a entregar todo. Señor, solamente una parte te vamos a llevar. Punto. Pero ellos prometen en el corazón. Y cuando a Dios le hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Entonces dice la Biblia, ¿por qué pusiste este asunto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino que quieres mentirle a Dios. Pero no puedes, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En ese mismo momento, ¿qué le pasó a Ananías? Cayó muerto por haber prometido y no cumplido. Y ojo que él no prometió el diezmo, él prometió que iba a entregarlo todo. El problema no es no dar, hermanos, no es no dar. Si yo no quiero dar, no doy, no es mío el dinero, pues. Eso es lo que le está diciendo ahí. No era tuyo. ¿Quién te ordenó? O sea, ¿quién te estaba obligando? O sea, ahora nuestro Dios nos ha dejado libre albedrío y por amor a la causa de Dios damos. Pero ¿cuánto amor hay en nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cuánto amor hay en nosotros? Vean ustedes, Hechos 4:32. Miren cómo era el modelo de la iglesia, igual que en el Antiguo Testamento.
igual que en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que creyeron tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en comunes. Eran separados los cristianos. Ay, que aquel no tiene comida, y que no coma. Eran así. Eran unidos. Lo que le olía a uno, le olía a todos. Por eso es que no habían calamidades, igual como allá en Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, no habían pobres. Y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y habían abundante gracia sobre todos ellos. Capítulo 2, versículo 42 de los Hechos también. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice el versículo 42, y perseveraban, ¿a dónde? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales y milagros eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían. Ahí está el detalle. Y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Pregunto, ¿no era el mismo modelo del Antiguo Testamento? Sí, solamente que de diferente manera. Esta gente tenían un gran amor que decían, 10% muy poquito, todo démoselo a la obra de Dios. Y entonces vendían las propiedades, lo traían y lo distribuían. Y miren lo que dice. Y perseveraban unidos cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Compartían el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Qué modelo más maravilloso a seguir. No había gente pobre tampoco en la iglesia cristiana. Todos tenían comida, alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvados. Entonces, hermanos míos, esta tarde el estudio de la Biblia se centra en ser generosos, no ser tacaños, sino dar con amor a la causa. En el Antiguo Testamento era exigente, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios nos ha dejado nuestra libertad, pero quiere pulsar nuestro corazón. Según de Corintios capítulo 9, perdón. Segunda carta a los Corintios. 7:9. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, miren lo que dice Pablo. Para el que cualquiera que quiera decir que Pablo dice que no hay que ayudar a la obra, se equivocó. Pablo dice que hay que ayudar a la obra. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escuchen, dice cosechará también escasamente. El que es agarrado y no quiere dar mucho, pues va a cosechar poco, según lo que dé. Entonces dice, y el que siembra en bendiciones, cosechará también en bendiciones. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Y dice, así que, ¿a qué aprendemos en ese versículo? A no ser agarrados, darle al Señor sin medida, lo que podamos, pero que nazca de aquí, ¿ve? Y que lo hagamos de la buena voluntad y generosamente, no ser tacaños. Cada uno de, aquí viene la orden de Dios, cada uno de como se propuso en su corazón. ¿Cómo debe dar el cristiano? Como se propone en el corazón. ¿Cuánto amor hay en el corazón para Dios? Poquito.
pues de un centavo. Pero si hay mucho amor, de sin lástima. Miren, una mujer pobre, una viuda, ¿verdad? Parece que, ¿verdad? Que Jesús vio echando su ofrenda en el templo, en el lugar de las ofrendas. 2 blancas eran, ¿verdad? Si digo algo que no dice la Biblia, díganme, no dice así. 2 blancas. Y Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos, porque todos dan de los que le sobran. Pero esta dio todo lo que tenía. Miren, hermano, nosotros nuestra fe no aguanta, no nos alcanza. Les aseguro que si yo tengo solo $5, yo voy a decir, no son los únicos que tengo, le voy a dar 1 al Señor, 4 que me queden, porque esa es la falta de fe. Esta mujer dio todo lo que tenía y lo echó. Ahora, Dios nos está pidiendo a nosotros que demos según la voluntad que hay en nuestro corazón. Pero la pregunta es esta tarde, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto? ¿Qué dio el Señor nuestro Padre Celestial para salvar a la raza humana? ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Ustedes creen que es poquito? No, o sea, el cielo dio todo, pues, todo. Imagínense, dar a su Hijo a que muriera, a que le pusieran 2 clavos, uno en cada mano, le escupieran el rostro por amor. ¿Y nosotros? Yo hacía una vez dije, en una semana dije, esta semana voy a apartar 1/10. Iba apartando en un sobrecito todo lo que vendía. Y sí lo hice, gracias a Dios. Cuando se proponga hacer al Señor algún voto, hagámoslo. Pero si no lo proponemos, que salga el corazón ofrendas generosas para darle a la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita. Es como que un bus diga, yo no le voy a pagar ¿cómo se llama? El pasaje. Entonces, ¿cómo le van a echar combustible a los buses si sale de lo mismo que cobran, verdad? Ahora esta semana estaba de gratis. Pero no de gratis porque nosotros no pagamos, pero sí están pagándole, ¿verdad? Y siempre van a salir de nosotros. Cada uno de como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación. ¿Qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere que demos? O porque nos obligan. Ahí está. Como obligación no, papá, ahí no funciona. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los mandamientos no son guardados porque alguien me está obligando, sino porque por amor. ¿Por qué guardas el sábado? Porque la ley te dice. No, porque amo. ¿Por qué no comes las comidas inmundas? Porque la ley te dice. No, porque amo. Es que la ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Esto es, de ahí depende todito. Si alguien ama a Dios, pero dice así, no, yo es que a la iglesia no le voy a dar, porque Dios no necesita dinero. No, si que Dios no necesita, quien necesita es la iglesia. La obra de Él sí necesita. Y nos ha puesto a nosotros para que colaboremos con esa causa. Colaboremos con esa causa. Cada uno de cómo se propuso en su corazón. No con tristeza o por obligación. Porque Dios ama. Ahí está. Dios ama al dador alegre. Aquel, ¿verdad? Hay un canto que sale en la hora de los niños que se llama no des hasta que te duela, sino hasta que te des cosquillas. Hasta que te rías, ¿verdad? Así sale una alabanza ahí para los niños y me gusta. Dios ama al dador alegre. Ja, ja, ja. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo no? Dios nos ama cuando damos con alegría y Dios conoce el corazón de nosotros cuando damos con alegría y nadie nos está obligando, pero decimos, Señor, aquí está, esto va a servir a la causa. Entonces dice más, y poderoso es Dios. Aquí viene la bendición para los que dan con alegría y sin obligación. Que no tienen obligación, pero lo dan por amor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo, siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda buena, toda obra buena.
toda obra buena. Así que hay bendición para los que dan con alegría, voluntariamente y generosamente. Hay bendición de parte de Dios. Hermanos míos, el tiempo se acabó casi, pero solamente quiero terminar con esta cita de la Escritura. Ojalá pudiera leer otro. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. 2 Corintios 8. 8:1. Mire cómo dice: ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, dada en las iglesias de Macedonia. Dice que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, estaban pasando aflicciones en la iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo, ahí está, Dios ama al dador alegre, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza, ¿cómo eran? Extrema, dice, tenían extrema pobreza, pero miren lo que tenían: abundaron según la riqueza de su generosidad. ¿Cuál era la cualidad que tenían los hermanos en Macedonia? Eran pobres pero generosos, y tenían gran fe y ayudaban a la obra de Dios. Y miren cómo dice Pablo les dice a los corintios, miren, dice: a otras iglesias he despojado para no se los carga a ustedes, a los hermanos en Corinto. Entonces miren lo que dice aquí. Dice: en abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron según la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que espontáneamente dieron según su capacidad, y aún, miren lo que dice aquí, y aún por encima de su capacidad. O sea, hicieron un esfuerzo extra los hermanos de Macedonia y daban a la obra. Eran pobres. ¿A qué no podemos decir nosotros? Es que nosotros somos pobres, yo gano solo $3. No podemos decir esto. Estos hermanos dicen que su extrema pobreza, dice que eran generosos, abundaban en la generosidad, y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Mire, no solamente eran generosos, sino que dice que rogaban a Pablo, le decían: Pablo, queremos ayudarle a la causa de Dios, queremos ayudar para la causa. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos. ¿Qué dice? Se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Así que animamos a Tito para que, tal como lo había comenzado, también completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Hermanos míos, el dar a Dios nos va a traer consecuencias buenas. Si nosotros damos a la obra de Dios, nosotros vamos a tener bendiciones. Y si nosotros somos generosos y damos más, Dios nos va a dar más bendiciones. Observen ustedes que yo no tengo que tomar Malaquías 3:10 para poder decirle: malditos los que no diezman. No, solo tomo el Nuevo Testamento y diga: Dios ama al dador alegre. Y Dios va a dar según lo demos nosotros con el corazón. Si damos con amor, Dios no se va a quedar. Ningún trabajo en el Señor, comenzamos diciendo, ¿verdad?, es en vano. Ningún esfuerzo que usted haga y yo haga va a ser en vano. Todo va a ser pagado. Aquellos hombres dijeron: Señor, ¿qué nos vas a dar? ¿Lo hemos dejado? A que nos habían dejado un poquito. Todo lo habían dejado. El barco, al papá, la mamá, y habían seguido a Jesús. Lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué pues nos vas a dar? Miren lo que le dicen, ¿verdad? Y Jesús les dice: miren, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido se van a sentar, van a ser jueces en el nuevo reino. Es poquito lo que les ofrece. Un gran galardón, ¿verdad? Ustedes que me han seguido en ese tiempo se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren qué lindo. Nosotros también vamos a recibir parte en ese reino. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así que esforcémonos, hermanos, por ayudar a la causa de Dios. No lo hagamos por obligación, que alguien nos obliga, no.
En ningún momento nosotros estamos diciéndole a los hermanos, pues hermano, ustedes tienen que dar tanto. No, ustedes tienen que darlo con amor, que se note que amamos a Dios, ¿verdad? Así es que el Señor nos ayude para no recibir poquitos del Señor, sino que recibir generosamente, así como vamos a entregar al Señor, como estos lo hicieron estos hermanos en Macedonia. Primero se dieron ellos mismos al Señor, ¿verdad? Así que con esto terminamos. Paz a vosotros, hermanos míos, y paz a nuestro hermano que nos antecedió.